Bendiciones, mi nombre es Melvin Ardón y soy un pastor ordenado en la Iglesia del Pacto Evangélico en Estados Unidos. También se conoce como Evangelical Covenant Church. Y también tengo dos maestrías, una en divinidades y una en administración de empresas. El día de hoy me gustaría compartir ah, una serie de una serie de lecciones basadas en la formación de liderazgo y te agradezco por tomarte el tiempo para ver o escuchar este video. Así que esta serie de lecciones fue parte de una formación de liderazgo que hice en Ecuador, el grupo de A3. Entonces comenzamos. No olvides suscribirte, dejar tu like y también compartir este video con alguien que le pueda interesar. Hablamos sobre la formación de liderazgo. Entonces, Dios trabaja en la vida de las personas para convertirlas en líderes que Él pueda usar. O sea, Dios quiere trabajar en tu vida porque Él te quiere convertir en una persona o un líder en que Él quiere usar para sus propósitos. Entonces debemos de comprender cómo Dios forma a los líderes y les proporciona a los participantes una perspectiva vital sobre sus vidas y sus ministerios. Entonces eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Y estas son las lecciones que vamos a ver. Hoy solo estaremos viendo la introducción y el llamado de un líder, pero también veremos cómo ser un líder como Jesús. Eso implica un liderazgo de servicio. En inglés es servant leadership. Y también veremos el carácter y la integridad de un líder. Y también estaremos viendo el poder de los equipos y relaciones saludables, la importancia de la claridad en el liderazgo y también liderando en medio de desafíos y cambios. Eso es eso es algo que se tiene que hablar y muchas veces es algo de lo que no se habla. Y también el liderazgo que deja un legado, la importancia de terminar bien. Y por último, unas palabras de conclusión. Gracias. Entonces, conceptos claves que vamos a ver aquí en esta introducción es, de cierta forma, todos somos líderes. El liderazgo no tiene que ver con un cargo o un título. O sea, no eres líder porque tienes un cargo o porque tienes un título. De hecho, si te pones a pensar, te pido que por favor pienses qué persona ha tenido el mayor impacto para tu vida, que se conviertan en quienes hoy, para que tú te puedas convertir en quienes tú eres hoy. O sea, ¿qué persona ha tenido el mayor impacto? Cuando pensamos en esta pregunta, usualmente pensamos, de seguro no vamos a pensar en un jefe o en un superior o un manager de algún trabajo. Vamos a pensar en mamá, en papá, vamos a pensar quizás en un maestro de la escuela, en un maestro de la universidad, un profesor, un mentor, un coach, un entrenador. No pensamos en personas que tienen como que fueron nuestros jefes o superiores en un trabajo. Los autores del libro de Un líder como Jesús, Phil Hodges es uno de esos autores, fue mi mentor. Ellos definen a este tipo de líderes como líderes personales, o sea, líderes opuestos a lo que se conoce como líderes organizacionales. Estas personas de las que te hablé, tu papá, tu mamá, el entrenador de la escuela, estos son líderes personales, opuesto a líderes organizacionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia clave entre estos dos tipos de líderes es la permanencia de las relaciones involucradas. O sea, una mamá, un papá, su permanencia es mucho mayor que, digamos, de tu jefe el día de hoy. Porque tu trabajo es temporal. Aunque quieras pensar que va a ser para toda la vida, en realidad es personal. Muchas personas firman un contrato por cierto tipo de años y otros están empleados a la voluntad del empleador. Y también te puedes ir mañana si quieres. O si quieres terminar bien, puedes dar tus 2 semanas de aviso y ya estuvo. Pero usualmente las relaciones de trabajo laborales son temporales y por eso es la diferencia. La diferencia clave entre los dos tipos de líderes implica la permanencia.
¿sí? Un líder personal va a ser permanente, es alguien que fue y ha sido permanente en tu vida, ¿no? Con tu mamá, tu papá, los maestros fueron permanentes por cierto tiempo, ¿no? También tus entrenadores, ah, y eso hace que esas relaciones crezcan más personalmente, por eso se llaman líderes personales. Los líderes organizacionales, como ya expliqué, es como en tu trabajo, pasas mucho menos tiempo con ellos. Y también ese tipo de relaciones no van más allá de recibir y dar órdenes. Entonces no implica permanencia tampoco. Entonces el liderazgo en roles personales implica relaciones duraderas, como ya expliqué. Tus padres, cónyuges, hermanos, amigos. Aquí el deber de la obligación no puede abandonarse fácilmente. Tus padres no pueden abandonar su relación contigo fácilmente o sus deberes. Igual de que tú no puedes abandonar tus deberes a tus hijos o a tu cónyuge o tus hermanos o amigos. El deber entonces aquí de la obligación no se puede abandonar fácilmente, como en los trabajos que expliqué, que son relaciones temporales, ¿no? El liderazgo con roles organizacionales interviene por temporadas en un ambiente de relaciones provisionales y también de cambios constantes, ¿no? Cuando estás en un trabajo, es muy temporal, es muy consistente. Hoy puede haber trabajo, mañana no hay, hoy te llaman a la oficina, mañana no. Mañana te pueden decir que te promovieron o mañana te pueden decir que te despidieron. Entonces, el liderazgo, entonces los roles organizacionales, una vez más, interviene por temporadas en un ambiente de relaciones provisionales y de cambios constantes. Esta inestabilidad en las organizaciones a menudo genera un grado de reserva y de compromiso. O sea, muchas personas en sus fuentes de trabajo, pues en realidad no están buscando tener relaciones profundas, no están buscando tener relaciones personales. Ellos quieren saber lo que deben hacer y cómo lo van a hacer y cuánto tiempo tienen para hacerlo y qué es lo que no deben de hacer, cuál es la línea que no deben de cruzar. Entonces, la estabilidad en las organizaciones a menudo genera un grado de reserva y compromiso porque tú simplemente pues estás comprometido con tu trabajo, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, una vez más, comunicación constante. De cierta forma, todos somos líderes, como ya lo dije. Según la Biblia, el liderazgo, según la Biblia, es un proceso, es un viaje. Dios llama, Dios equipa y Dios forma a los líderes para su propósito. Y también algunas cosas para valorar y logros para motivar. El liderazgo no se trata de ambición personal, sino de servir a Dios y a su pueblo. Un liderazgo significativo que da forma a la vida de las personas usualmente no proviene de líderes con títulos en una organización. Más bien viene de líderes en los roles personales de la vida. Les leo una vez más eso. Un liderazgo significativo que da forma a la vida de las personas usualmente no proviene de líderes con títulos en una organización, más bien viene de líderes en los roles personales de la vida. En la iglesia primitiva, el liderazgo personal de un candidato era un prerequisito para asumir el liderazgo organizacional. ¿Sí? Entonces, ser un líder personal en la iglesia primitiva era un prerequisito para asumir el liderazgo organizacional. Si lo vemos en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, se dice y es verdad, que así si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino irrespetuoso, apacible y no amante del dinero. Debe de gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él,
los que no permanecen los que no permanecen en la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. El liderazgo, entonces, según la Biblia, es un proceso, es un viaje. Dios nos llama, Dios nos equipa y nos forma. Dios equipa y forma líderes a los cuales Él va a usar para su propósito. Entonces, el liderazgo, según la Biblia, se trata de servir a los demás con justicia, con humildad, valentía, sabiduría, buscar la guía de Dios todo momento. Si volvemos al pasaje de Timoteo, nos damos cuenta que Pablo le dice a Timoteo los requisitos de estos líderes organizacionales. Un obispo sería un líder organizacional. Y Pablo le dice a Timoteo, pero no puede ser un líder organizacional si no ha sido un buen líder personal, o sea, si no ha dado un buen testimonio con los gentes de afuera, si no ha sido un buen padre, un buen esposo, si no se sabe comportar, si no tiene un dominio propio. Todo esto es muy importante. Entonces Pablo le dice, el prerequisito para que alguien sea un líder organizacional es que sea un buen líder personal. Toma eso en mente porque lo vamos a estar volviendo a ver, porque veamos también a los líderes bíblicos como Moisés, como David y como Pablo, se enfrentaron a pruebas antes de asumir su llamado. Moisés fue de príncipe a pastor antes de ser libertador. ¿Sí? Y creció en el palacio egipcio con privilegios, educación, intentó defender a su pueblo, pero tuvo que huir al desierto. ¿Por qué? Porque mató a alguien y por eso tuvo que salir huyendo. Pasó 40 años como pastor en el en el desierto, aprendiendo humildad y paciencia. Dios lo llamó desde la zarza ardiente para liberar a Israel en Éxodo 3. Y Dios a su prueba lo preparó para guiar a un pueblo difícil con firmeza y fe. Ese fue Moisés. David pasó del olvido a la persecución y al trono. Entonces también David fue ignorado por su familia, pero Dios lo eligió como rey. 1 Samuel 16. A pesar de ser ungido, pasó años huyendo de Saúl. También podemos ver eso en 1 Samuel, capítulo 22 al 24. Aprendió a confiar en Dios en medio de la persecución. Se convirtió en un líder con corazón firme, con corazón conforme al de Dios. 1 Samuel 13, 14. También vemos el ejemplo de Pablo. Pablo pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser pastor, apóstol aprobado. Él perseguía a cristianos con celo religioso antes de su conversión. Lo vemos en Hechos 9, 1 y 2. Tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, quedando ciego, Hechos 9, del 3 al 9. Experimentó encarcelamientos, naufragios, persecuciones y rechazo. 2 Corintios 11 nos dice eso. Y sus pruebas fortalecieron su fe y lo llevaron a ser un misionero clave. También vemos una mujer como Esther. Ella tuvo riesgo y valentía antes de ser reina intercedora. Era joven judía exiliada en Persia. Entonces para terminar con esta introducción, tengo unas preguntas preparadas para ustedes. Las pueden usar ya sea en grupo o también ahí mientras escuchas o ves este video. Si quieres, puedes pausar después de cada pregunta. La primera pregunta dice, ¿cómo defines el liderazgo desde una perspectiva bíblica? Entonces, según lo que hemos platicado, según lo que has escuchado en esta lección, ¿cómo definirías tú el liderazgo desde una perspectiva bíblica? Y número 2, ¿puedes recordar momentos en los que Dios estaba moldeando tus habilidades de liderazgo? ¿Cómo fue? ¿Puedes recordar esos momentos? Quizás fue cuando eres joven, cuando eres niño, quizás hace un par de semanas. Pero ¿cómo han sido esos momentos en los cuales Dios está moldeando tus habilidades de liderazgo? Y nada más para que pienses un poquito más, creo que toda nuestra vida Dios va usando cada momento de nuestra vida para moldear nuestras habilidades de liderazgo. Quizás a veces no podemos darnos cuenta, pero quizás tú piensas y puedes ver esos momentos. Y número 3,
¿cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado como líder? Piensa, porque vamos a estar viendo todo eso. Y también, si quieres, puedes compartirlo en los comentarios. Sería un momento también para interactuar. Y por último, ¿cómo influye la madurez en la efectividad de un líder? Esas son las preguntas que tengo para ti antes de terminar esta introducción. Así de que vamos a pasar entonces a la sesión número 2, que se llama el llamado de un líder. Y hoy solo vamos a cubrir la introducción, que es la sesión número 1, y la sesión número 2, que es el llamado de un líder. El autor Malloy es el autor de un libro que usé para hacer estas lecciones. Y Malloy explica que el llamado de un líder siempre está conectado a los demás. O sea, tu llamado no es, no eres un llanero solitario. Tu llamado siempre está conectado a los demás. O sea, si serás llamado para ser líder, es porque vas a liderar a otros. Entonces tu llamado siempre estará conectado a los demás. La naturaleza del llamado de Dios, Malloy, la autora de este libro, explica que el llamado de un líder siempre está conectado a los demás. Entonces existe un vínculo relacional inherente con nuestro llamador y con la comunidad impactada por nuestro trabajo o llamado. Y aquí Ariana Malloy, la autora de este libro, dice que ese vínculo relacional lo tenemos con el llamador, the caller, dice ella. Dios es quien nos llama. Entonces tenemos un vínculo relacional con Dios, pero también tenemos un vínculo relacionado con a quienes Dios nos está llamando. Entonces el llamado del líder no es algo estático o pasivo. Ser llamado por Dios implica responsabilidad o mayordomía que podemos poner en práctica, cultivando cualidades particulares que Dios ha plantado en nosotros. ¿Sí? Seguimos. Entonces, como vemos, lo bello de esto es que Dios es quien inicia el proceso del llamado, pues Él es quien planta las cualidades particulares en nosotros que nosotros usaremos en su servicio. Entonces, el llamado implica tanto pasión como obediencia. La pasión no es suficiente. Sola la pasión produce grandes fanáticos. ¿Sí? Como cuando vas a ver tu equipo favorito de fútbol, estás apasionado, ¿sí? Porque eres un fanático. La pasión no es suficiente para el liderazgo, solo produce grandes fanáticos. Entonces, pasión y obediencia a usar las cualidades particulares o los dones que Dios ha plantado, eso produce grandes obreros. Mientras la pasión por el llamador, no por el llamado, nos lleve continuamente a desarrollar los dones que Dios ha plantado en nosotros, nos daremos entonces cuenta que el llamado de Dios es un proceso. Exactamente. El llamado de Dios para servirle es un proceso. Un verdadero llamado no es solo lo que nos entusiasma, sino lo que Dios pone en nuestro corazón para su reino. Una vez más, Ariana Malloy del libro Healthy Calling dice, existe un vínculo relacional inherente con nuestro llamador y con la comunidad impactada por nuestro trabajo o llamado. Entonces, el llamado no es individual, tenemos la relación con el quien nos llama, con Dios, y al quien Dios nos está llamando, las personas que vamos a liderar. Entonces, también otro libro que estuve estudiando para esta presentación es de Paul Tripp y se llama Lead, sé líder. Y Paul Tripp dice que el liderazgo debe estar moldeado por el Evangelio, la manera en que Jesús nos enseñó acerca del liderazgo en entregarse a sí mismo, sacrificio y el enfoque en la misión sin olvidar a las personas. Entonces,
Paul Tripp dice, si te has entregado a la tarea de edificar personas, has aceptado el llamado a sufrir por causa del Evangelio. ¿Sí? Por muchos factores, entonces, el liderazgo en la iglesia no es cómodo ni predecible. De hecho, es un lío. El liderazgo en la iglesia es un lío. Trabajar con personas es trabajo sucio. Hay una guerra por sus almas. Las dificultades, el desorden y la imprevisibilidad del ministerio son su taller y gracia, dice Paul Tripp. Es por eso que los líderes no son elegidos por sus habilidades, sino por su dependencia en Cristo. Muchas veces he lidiado con esa situación. Muchas personas que me dicen, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, pero no tienen dependencia en Cristo. Entonces, los líderes no son elegidos por sus habilidades. Tus líderes no los debes de elegir por sus habilidades, sino por su dependencia de Cristo. Un líder que depende de Cristo también necesita el cuidado espiritual continuo de la comunidad de líderes que lo rodea. El Evangelio, también dice Paul Tripp, no trabaja para hacerte independiente o autosuficiente, sino voluntariamente dependiente de Dios y de la comunidad de gracia en el que ha puesto a tu alrededor. El líder moldeado por el Evangelio es humilde y es vulnerable. ¿Sí? Si no, veamos lo que dice segunda de Corintios 1, 8 al 11. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Por eso sucedió que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitará de los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros, así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se han concedido en respuesta a tantas oraciones. Entonces, no solo confiesa aquí el temor, Pablo, y la desesperanza, pero también confiesa su tentación de ser autosuficiente. Pablo confiesa la necesidad de que Dios le muestre una vez más que su esperanza no puede estar en sí mismo, sino en Dios. Y Pablo declara necesitar las oraciones de los demás. Eso es un verdadero liderazgo. El orgullo del líder, dice Paul Tripp, produce cultos a la personalidad, mientras que la humildad del líder estimula la adoración a Dios. Entonces, debemos dejar el orgullo por un lado y debemos de ser humildes, porque el orgullo del líder produce cultos a la personalidad, mientras que la humildad del líder estimula adoración a Dios. Entonces, ¿cuáles son algunos desafíos en el llamado? Muchos resisten a su llamado, como Moisés. Moisés decía que era tartamudo, no quería ir. Jonás, definitivamente peor, ¿no? Se fue para otro lado completamente. Otros luchan con la duda, como Timoteo. Pablo tiene que escribirle 2 cartas y recordarle cuál es el motivo por qué lo dejó ahí en Éfeso, para corregir a los falsos maestros, y le recuerda que él tiene que tener valor para hacerlo. Entonces, también otros resisten el llamado de Dios, como Moisés. Él sentía que no era capaz de liderar. Dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Se enfocó en sus debilidades, como su dificultad para hablar, como ya lo dije. Pidió que Dios enviara a otro en su lugar. Dios le aseguró que Él estaría con él y le dio ayuda. Le dio a un Aarón, su portavoz. Jonás, como ya lo dije, rechazó el llamado de Dios. Huyó a Tarsis en dirección opuesta. Temía que Nínive se arrepintiera y Dios los perdonara. Experimentó una gran tormenta y fue tragado por un pez debido a su desobediencia, y finalmente obedeció, pero aún luchó con su actitud hacia los ninivitas. Y como les dije, Timoteo era joven,
entre no, era un joven y también enfrentó inseguridad respecto a su capacidad para liderar. En 1 Timoteo vemos eso, 4:12. Posiblemente enfrentaba miedo o timidez al asumir responsabilidades de liderazgo. En 2 Timoteo 1:7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Pablo lo animó a aferrarse a la fe y a recordar el don que Dios le había dado. Entonces aprendió que el llamado no depende de su edad ni habilidades humanas, sino de la capacitación que Dios le da. Dios llama a líderes a pesar de sus temores, de sus debilidades y de sus inseguridades. El propósito de Dios es mayor que las objeciones personales. Y aceptar el llamado requiere confianza en la suficiencia de Dios, no en las propias fuerzas. Muchos resisten su llamado y otros luchan con la duda. Bueno, y ahora les dejo unas preguntas para que podamos, ahí mientras tú escuchas el video o lo escuchas solamente el audio, puedes pausarlo después de cada pregunta y pregúntate qué significa para ti ser llamado por Dios. ¿Sueles aplicar la idea del llamado a una parte determinada de tu vida o a tu vida en total, en su totalidad? También, ¿cómo qué persona bíblica has respondido al llamado de Dios? ¿Has sido un Jonás, un Moisés, un Timoteo, un Esther? ¿Cómo has respondido al llamado de Dios? ¿Y cómo afecta el llamado de Dios en la manera en que tú eres un líder? ¿Cómo afecta el llamado de Dios en la manera de que tú eres como líder? Gracias por haberte tomado el tiempo. Próximamente estaré subiendo las otras lecciones. Espero que estas lecciones de liderazgo sean de bendición para tu vida. Y no olvides suscribirte al canal o dejar tu comentario, tal vez tus respuestas a estas preguntas para poder dialogar un poquito más. Que el Señor te bendiga y gracias por estar aquí.